Al curso de Teró, pues queríamos hacer una visita a uno de los edificios democráticos en Pamplona y de Navarra de rehabilitación, que es este edificio contestable, y para ello tratamos de una forma ambiciosa poder juntar aquí pues, a todos aquellos agentes que han intervenido en el proceso constructivo y que nos ayudan de primera mano, porque creo que es un auténtico lujo y por nuestra parte, por parte de ARTEC, de CENICER, daros las gracias por estar aquí, absolutamente. En primer lugar a Alberto Calvo por habernos facilitado la entrada, hemos, pues, sin más, como si estuviésemos en nuestra casa, y la jornada de hoy, básicamente, en primer lugar nos va a presentar Alberto Calvo un poco. Alberto Calvo es la persona, director de la ORBE de aquí de Pamplona, y como si fuese la propiedad, nos va a explicar la gestión que ha tenido este suelo, la compra de este edificio y demás. Toda esa gestión nos va a comentar Alberto Calvo en primera instancia. Posteriormente hablará Jesús LH, de Carlota LH Arquitectos, proyectista de esta rehabilitación, nos comentará aspectos formales y luego nos hará una visita guiada muy visual y de alguna forma yo creo que es de agradecer que nos guíe esta visita. Y finalmente nos hablará Miquel Landa, yo creo que lo conocéis de la primera sesión del curso, en el que había además el curso de jornadas presidenciales, y nos hablará específicamente de aquellas intervenciones que se han realizado en madera y aquellos aspectos de eficiencia energética de madera que, tal como nos dio una pincelada al principio del curso, pues más en concreto en aspectos que se han realizado aquí, pues nos va a mostrar. Incluso yo creo que una visita de unas compañeras también, ¿sí? Y podemos preguntar y lo que queramos al respecto. Sin más, os dejo con Alberto. No sé si, yo creo que no hace falta micrófono, se nos oye perfectamente. Y Alberto, si quieres. Sí, si quieres, pues te dejo. Yo creo que me oiréis mejor con micrófono igual. Muy bien. Bueno, pues en principio agradecer a los compañeros de ARTEC que nos hayan invitado para contaros un poco cómo empezó a nacer la idea del centro cívico del Condestable. Bueno, el palacio como tal, los orígenes del palacio parece que es en ese año 1548, cuando el cuarto conde de Lerín y condestable del Reino de Navarra, del Palacio del Condestable, compra 4 casas colindantes en esta esquina entre la calle Mayor y la calle Jarauta para ampliar la que ya tenía y organizarse su palacio. En este momento esta esquina o este cruce de las calles, el Camino de Santiago, la unión de los tres burgos, pues parece que era el centro neurálgico prácticamente de la ciudad y bueno, pues una de las personas relevantes del Reino de Navarra pues organiza su palacio en el mejor sitio de Pamplona en ese momento, ¿no? En este momento es el único edificio de índole civil, los religiosos sí que han tenido más permanencia, pero de esta importancia es el edificio civil más importante que llega hasta nuestros días. A raíz de, pues eso, como tal palacio, en aquellos momentos vive su época de esplendor. Incluso cuando fallece el conde, una hija casa con un hijo del duque de Alba. Fijaros, este edificio llegará a ser propiedad de la casa de Alba en ese momento, con el poderío que podría tener esta casa. Entre 1590 y 1740 llega a ser residencia de obispos y palacio episcopal, se cedió a un obispo. Después de ese uso de palacio episcopal llegó a ser la sede provisional del ayuntamiento durante unas reformas que duraron todo ese tiempo, 8 años. Bueno, pues se le pasó lo bueno, lo propio de ser un palacio, y cayó en cierto declive a raíz pues, de empezar a utilizarse ya con unos usos más especulativos, ¿no? Siendo propiedad de la Casa de Alba, ya no tiene tal interés como palacio, sigue manteniendo la propiedad hasta casi 1900.
pero ya no lo destina a ese uso palaciego ni noble, ¿no? Ya lo destina, lo subdivide en casas particulares. A finales de 1888, casi 1900, don Juan Seminario, que podría ser pues, una figura en ese momento, pues, una figura muy parecida al promotor rehabilitador de ahora. Hay otros edificios, bueno, el edificio próximo de la calle San Saturnino, al principio de la calle Nueva, se llama Casa Seminario, promovió otros edificios de viviendas, y este palacio lo adquirió con intenciones de alquilarlo. Aquí pues la actuación que parecía más conveniente, vería el edificio aprovechable, y la manera de rentabilizarlo pues fue actualizándolo y alquilándolo por partes, ¿no? Aparecían locales comerciales y artesanales en ese momento en las plantas bajas, viviendas en las plantas elevadas. La planta primera aprovechó los amplios salones y, bueno, aquí aparece la palabra equipamientos, podía ser algo parecido, asociaciones de la época, podríamos equipararlos a los equipamientos actuales, y bueno, pues con ese uso cambió de propiedad en 1932, lo adquirió la familia Gorriz con las mismas intenciones de seguir explotándolo de la manera pues, más lucrativa posible, ¿no? A través de esos alquileres. Bueno, yo creo que llega a los años 80 con unas labores de mantenimiento mínimo y se ve inmerso en un deterioro progresivo pues, que viene de la espiral pues, habitual en muchos edificios del casco antiguo en ese momento, ¿no? Rentas bajas, rentas totalmente desactualizadas, precio de labores de mantenimiento y de rehabilitación muy altos, se van manteniendo los alquileres por interés del inquilino con la renta baja, y bueno, pues llega un deterioro elevado, y ya en 1985 el ayuntamiento empieza a perseguir a los propietarios para que cumplan con unas obligaciones mínimas de conservación de los edificios, ¿no? Que tienen todos los propietarios. Empieza a haber desde ese momento órdenes de ejecución municipales. Bueno, esta es una foto dos fotos del edificio pues antes de iniciar la actuación, cuando ya era de propiedad municipal. Una foto de uno de los locales interiores que en ese momento estaba cubriendo el patio. Detrás de estos cierres podrían estar cualquiera de las pilastras que vemos ahora en el patio, y encima de este techo pues lo que era el patio original del edificio, que coincide con el que se ha recuperado actualmente. En la fachada, bueno, pues esta fachada es la que correspondería a una reforma de casi 1900. Pues veis un poco un tipo de edificio con el mirador, con los recercados de los huecos, con un revoco que imitaba a una fábrica de ladrillo, pues muy similar a los edificios del primer ensanche de la zona de Navas de Tolosa. Pierde un poco el carácter de palacio y aparece pues ese carácter de casa de vecinos, de buena casa de vecinos de la época, ¿no? por el tratamiento. Bueno, entonces, en 1986 empieza a intervenir la administración. La manera que tiene la administración de intervenir es a través del primer plan urbanístico del casco antiguo, el PEPRI del Burgo de San Ferni. En realidad no afectaba a todo el casco antiguo, sino solamente al Burgo de San Ferni, a esta parte del casco. Ya prevé su inclusión entre los edificios que van a tener un uso dotacional y además lo protege. Ve que tiene cierto interés histórico y arquitectónico y lo protege. Este binomio del uso dotacional, edificio protegido, yo creo que es algo, bueno, es una idea que toma el primer PEPRI del casco antiguo, del casco antiguo, el del Burgo de San Ferni. También lo mantiene el del PEPRI del 2001, de todo el casco antiguo, que se basa en relacionar la calidad de los edificios con los equipamientos, ¿no? De manera que detrás del uso definitivo de esos edificios esté la administración
que puedan ser usos vinculados pues, con un mayor disfrute de todo el público y alejándolos del uso privado y de alguna manera garantizando esa protección de los edificios, ¿no? Entonces es algo habitual en muchos planes de protección el destinar a equipamientos edificios de cierta calidad constructiva. Pamplona, ya os digo que se utilizó. A pesar de estar previsto ese uso dotacional, no se llega a desarrollar la idea de que aparezca o de que lo adquiera el ayuntamiento. El edificio se va deteriorando con inquilinos dentro y el ayuntamiento, digamos que en los años 95-96 retoma pues, con cierta firmeza esas órdenes de ejecución para conservar el edificio y evitar el deterioro. Esas órdenes de ejecución, yo creo que a Príncipe de Viana le empieza a saltar el chip de que el ayuntamiento empieza a estar detrás, que de alguna manera puede sospechar que haya actuaciones o que pudiera haber actuaciones que llegan a poner en tela de juicio el valor del edificio y se apresura a declararlo, ¿no? En ese momento en que se empieza a mover en el condestable hay que hacer algo, el ayuntamiento se interesa por el condestable como obligados a velar por la conservación de los edificios de este tipo, pues tramita esa declaración de bien. Posteriormente, en 1998, el propietario solicita la declaración de ruina del edificio. Esa declaración de ruina tiene un efecto determinante, que es que se extinguen todos los contratos de arrendamiento. Eso, digamos, es algo que el principal interesado es el promotor, los menos interesados los inquilinos porque pierden un derecho, pero bueno, esa ruina la solicita el propietario en 1996, el ayuntamiento admite esa ruina o declara el edificio en ruina en 1998 y los principales efectos, como os digo, pues es que hay que actuar, hay que rehabilitar o renovar. En este caso, que el edificio está protegido, la única opción que queda es que hay que rehabilitar y que los contratos de arrendamiento de los propietarios pues se extinguen totalmente. Bueno, Príncipe de Viana, para la gente que... Perdonad, Príncipe de Viana es la institución del Gobierno de Navarra encargada pues es el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra, y dentro del Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra pues los afectados en este caso, los que velan por la conservación del patrimonio. Son nuestros cerca nuestros enemigos íntimos, digamos, ¿no? Siempre en este tipo de actuaciones aparece pues eso, la arquitectura actual, la necesidad de intervenir en los edificios y por otro lado pues aparecen las limitaciones que impone la necesidad de conservarlos con unos valores determinados y en unas condiciones pues incluso de trabajos determinadas, ¿no? También parte de Príncipe de Viana aparece los que velan por la conservación del patrimonio de los edificios y los que velan por la conservación del patrimonio arqueológico, ¿no? En este edificio, digo, sufrir de la manera más cariñosa posible, pues hemos sufrido a los dos. Bueno, el resultado de esto, pues yo creo que llega un poco al equilibrio y el resultado es el que veréis. O sea, Príncipe de Viana en este tipo de edificios pues es la institución velada, o sea, que vela por conservarlos. A partir de esa situación de ruina, necesidad de intervenir, edificio que tiene que estar destinado a equipamiento y ya sin acuerdos o sin contratos de alquiler vigente, pues la necesidad de acuerdo o el acuerdo entre el propietario y la administración pues se hace prácticamente inevitable y tendría que llegar de un momento a otro, ¿no?
Entonces, en ese momento, en 1999, el ayuntamiento adquiere el edificio por 204 millones de pesetas. El acuerdo entre las partes pues da para no iniciar ningún expediente de expropiación, ni de venta forzosa, ni de desarrollo de otras figuras urbanísticas que hubieran permitido al ayuntamiento hacerse con la propiedad del edificio. En el 2009 se aprueba el nuevo PEPRI del casco antiguo, mantiene ese uso dotacional, mantiene el nivel de protección. Ya os digo que sigue utilizando esa idea de relacionar los edificios históricos con los equipamientos. Ya le da un uso dotacional concreto de centro cívico, y a la vez en 2001 aparece, pues el ayuntamiento consigue los beneficios de uno de los proyectos urban que vienen ayudas de la Comunidad Económica Europea, y también, digamos, relacionado con esas condiciones que ponen la Comunidad Económica Europea al desarrollo de estos proyectos urban, entramos en un proceso de participación ciudadana en el que de alguna manera se llega a consensuar dentro de ese uso previsto del centro cívico un poco el programa del centro. En ese momento, con esa posibilidad de financiación europea, con ese proceso de participación ciudadana iniciado, se licita el proyecto de obras que finalmente redactaron el estudio de Tabuenca y LH. Se intentó no tener demasiadas prisas y seguir un poco pues una metodología de libro intentando utilizar, sabiendo que actuábamos sobre algo que fue un palacio, que no era la necesidad de rehabilitar una casa de vecinos, sino un palacio, sabiendo que las exigencias de conservación por parte de la administración, aparece el príncipe de Viana en el asunto, pues iban a ser elevadas. En el equipo, lo más significativo podía ser que en el equipo de arquitectura al uso, que podríamos incluir arquitectos secundados por sus aparejadores y sus ingenieros, pues aparecían titulados de este tipo, especializados en historia, en bellas artes, en arqueología, incluyendo fases antes de la redacción del proyecto de ejecución definitivo para licitar, como una fase informativa, unas obras intermedias destinadas a derribar y a limpiar todos los elementos originales del edificio, catas arqueológicas, analizar y estudiar los revestimientos. También se incluía, nos parecía interesante que apareciera una figura intermedia que era el proyecto básico, antes de tener más esfuerzos para redactar el proyecto de ejecución, tener un proyecto básico que sirvió para presentarlo a las diferentes administraciones o partes de la administración que teníamos que opinar, ¿no? Para garantizar pues, que con ese proyecto básico o siguiendo con ese proyecto básico cumplíamos esas exigencias mínimas, pues desde urbanísticas hasta de los compañeros de conservación de edificios del ayuntamiento, que controlan aspectos pues de las propias instalaciones y de la propia conservación, todo lo necesario relacionado con la conservación del patrimonio y con Príncipe de Viana, y posteriormente el proyecto de ejecución. Redactado el proyecto y adjudicadas las obras, se inician en 2005. Si sois algo de Pamplona os sonará hace unos años nuestra bronca promotora o como promotores administración contratistas, y llegamos a tener una finalización de las obras un tanto
complicada que nos da a no recibir el edificio hasta el 2010 y ocuparlo, iniciar un expediente de ocupación del edificio en el 2008, estando las obras acabadas, el edificio en condiciones de utilización y las obras sin poder recibirlas en ese momento. Entonces, bueno, se viene utilizando como centro cívico desde el año 2008. Teníamos una adjudicación de 8,5 millones y pues, bueno, las sorpresas habituales que suele haber en este tipo de edificios nos volvió un poco locos todo lo relacionado con temas de arqueología y con consolidación de estructura especialmente. El proyecto que barajábamos pues era un tanto ambicioso, arriesgado, o tenía su riesgo y su punto de complejidad en la decisión de, de conservar el edificio y aumentar una planta por abajo, crear nos explicará casi seguro Jesús mejor que yo, ¿no? Conservar el edificio en esas condiciones pues era complicado. Conservarlo excavando es algo más complicado. Y conservando, excavando con métodos arqueológicos una necrópolis visigótica de casi, creo que eran 170 y tantos los enterramientos que se levantaron casi con cucharilla y con pincel, pues fue así de complicado y de alguna manera pues fue lo que supuso ese incremento, ese desvío de las obras. Entonces, bueno, como bien está lo que bien parece, al final pues parece que los esfuerzos de los que nos tocó trabajar aquí pues bien empleados y el resultado es este que vais a ver, ¿no? El resultado fue un centro cívico más del Ayuntamiento de Pamplona, se incorpora a la red de cívicos que tiene el Ayuntamiento de Pamplona. Los datos que nos pasan los compañeros que gestionan estos centros cívicos, pues los que tenemos son del año pasado. Las salas y espacios del centro cívico, pues durante un año se ceden a 105 entidades y traen una asistencia de 55.495 personas. Pues actos como el de hoy, que cualquier particular o cualquier administración puede solicitar una cesión de las salas. El propio centro, la entidad que lo gestiona, promueve 243 actos y conlleva una asistencia de 93.508 personas, ¿no? Está claro que es lo que se pretendía un poco, ¿no? Que el centro cívico del casco antiguo tuviera una escala de centro cívico superior a la de barrio, ¿no? Aprovechando la calidad del edificio, aprovechando la situación, pues que resultara un poco el atractivo de personas hacia el centro histórico relacionado con este tipo de actividades sociales o culturales, ¿no? Por supuesto que tiene una mayor afluencia que el resto de centros cívicos, pues casi el 30%, el 29% de los usuarios de los centros cívicos de Pamplona se da en el centro cívico del casco antiguo, del Condestable. Y en principio eso es todo. Gracias por vuestra atención. Y, si tenéis alguna pregunta, de pasar la palabra a Jesús, sin más yo con respecto al curso y enlazando un poco, Eteroc lo que trata es de divulgar, dar a conocer rehabilitación eficiente en edificios históricos, ¿no? A partir de ahí, como promotor, la pregunta que me suscita de 2001 a 2015 a día de hoy, ¿existe una notable concienciación mayor de cuando se iniciaron estos trabajos, o los que tocasen en 2001 a día de hoy, 2015, al respecto de la eficiencia energética en edificios a la hora de promover, programar, publicitar, etc.?
Yo te diría que sí, no solo en la administración, sino en el particular. No podría decirte otra cosa. Mi trabajo, pues eso, como responsable de la oficina de rehabilitación del ayuntamiento, está ligado, digamos, con perseguir esta concienciación y este tipo de actuaciones. Ciertamente, en estos últimos años, el concepto de la rehabilitación se ha ido transformando. En los años 80 era lo habitual en un momento, bueno, pues que aparecen en las comunidades autónomas, las transferencias en materia de vivienda del gobierno a las comunidades autónomas, los programas potentes de ayudas a la rehabilitación, pero centrados siempre con los centros históricos, con una problemática muy específica, tanto social como constructiva, ¿no? Centrándonos en lo constructivo, pues rehabilitar edificios de los centros históricos era, pues eso, rehabilitar forjados de madera con unas técnicas constructivas concretas, preocupados por la estabilidad, preocupados casi por la seguridad, que no se nos caiga un alero, y así venimos, bueno, en Pamplona y en Navarra, y yo diría que a nivel de toda España, si venimos trabajando ciudades como Pamplona desde los años 80. Desde estas fechas, podría ser desde el año 2000, bueno, pues ocurre que hay unas necesidades a raíz del protocolo de Kioto, de compromisos de este tipo. Parece que está claro, y nos lo creemos y lo tenemos como libro de cabecera, que hay una necesidad de reducir emisiones de CO2, de reducir consumo energético, y en esa línea resulta una parte importante, o aparece una parte importante de consumos, los relacionados con los edificios residenciales que no tienen aislamiento y que tienen unas instalaciones obsoletas. En ciudades como Pamplona, yo conozco Pamplona, pero me consta que otras ciudades son similares. La necesidad de vivienda que conlleva un desarrollo industrial de los años 50 y 60 y fenómenos de inmigración rural hacia las ciudades, pues nos hace que, bueno, en Pamplona, pues casi el 60% de los edificios, parte importante es en los centros históricos, pero una parte muy importante en los desarrollos de esos años, casi el 70% de los edificios está construido antes del año 80. Eso es una referencia que tenemos porque en el año 80 se empieza a aplicar, los que seáis del gremio, los que seáis técnicos, habréis oído hablar de la CT 79. La norma básica, la primera norma básica en España, que empieza a exigir unas condiciones de aislamiento constructivas que llevan a ejecutar los cerramientos con algún tipo de aislamiento. Entonces, los que se construyeron en esos años no tendrán unas condiciones de aislamiento como las actuales, pero los anteriores no tienen nada de aislamiento. Entonces, fijaros si hay tajo para rehabilitar. Nos hemos olvidado un poco, cierto es que no del todo, porque aún quedan cosas que hacer, pero la edificación de los centros históricos desde hace 30 años, poniendo ayudas y poniendo unos medios de gestión como las oficinas de rehabilitación muy concretos, se ha ido avanzando bastante, y ahora lo que nos preocupa y donde creemos que hay tajo, como decimos, pues es en ese tipo de edificios. Parte importante relacionado con mejorar las condiciones de eficiencia energética, y otra parte importante con la accesibilidad, con los ascensores. Pues en Pamplona, el más claro, el barrio de la Milagrosa, San Jorge,